Nos encontramos con el senador Gabriel García Hernández, quien tiene una trayectoria impresionante y ahora está en el Senado y tiene una vida de lucha de 30 años y pues estamos aquí para entrevistarlo sobre muchos temas sobre la Cuarta Transformación. Senador, gracias por recibirnos aquí en tu oficina en el Senado. Mucho gusto en estar con ustedes, en que podamos conversar, José Alfredo. Senador, uno de los logros indiscutibles y que ha dicho el presidente de la República del que se siente más orgulloso es el de haber reducido la pobreza en México. Y usted fue el que empezó esa redistribución del ingreso en México cuando algunos decían que era populista, algunos decían que estaban locos, pero a 5 años de distancia, senador, ¿qué me puede decir de esos 5 años en donde poco a poco poco a poco el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar? Te puedo decir que el principal postulado, no de hace 5 años, por lo menos son 25 años. El presidente estableció, el hoy presidente de México, el licenciado López Obrador, estableció un postulado que es: por el bien de todos, primero los pobres. Y esa frase resume, sintetiza la manera de llegar a la justicia. Por el bien de todos, primero los pobres. Y mira, te lo voy a explicar. Efectivamente, cuando llegamos al gobierno, el régimen neoliberal, estamos hablando de 30 años de individualismo, en donde se dijo que el patrimonio nacional se privatice y que la renta nacional, el ingreso nacional, se le entregue a los grandes contratistas, a las empresas, que se disminuya la capacidad del Estado para atender el problema de la pobreza. El neoliberalismo planteaba un asunto de arriba hacia abajo, que si se le entregaban los recursos a las grandes empresas, prácticamente estas iban a generar empleo y con eso iba a haber mejora de la economía. Pues la única economía que mejoró en ese régimen es la de los empresarios, que por la vía de la corrupción, y no la mayoría de los empresarios, porque la mayoría de los empresarios es gente muy nacionalista, los que tienen sus negocios lícitos. El problema es con una pequeña cúpula, con un grupúsculo que se apropió de los bienes nacionales y que por la vía de la corrupción se crearon el número de hombres más ricos del mundo en México. Bueno, pues por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos, porque si funciona exactamente al revés la lógica, que es que una mayoría de la población, la base de la pirámide, el 70% de la población, si tiene mejores condiciones de vida, si tiene un ingreso mayor, entonces pues se genera un fenómeno virtuoso. Te voy a poner un ejemplo. Los adultos mayores decían: ¿cómo si un día se va a acabar el presupuesto y por qué se entrega la pensión de los adultos mayores? Es populismo. O las becas de los jóvenes, los vas a hacer flojos. Todo eso decía el neoliberalismo. ¿Qué dice la Cuarta Transformación? Nuestra nueva forma de pensar se llama humanismo mexicano. Dice: no, hay que redistribuir el ingreso. Y fue la primera tarea que me dio el presidente cuando llegamos al gobierno. Antes yo fui secretario nacional de organización y ahora el presidente, cuando llegó, me dio una instrucción muy simple: aislemos
medio billón de pesos que antes se iban por la coladera de la corrupción y distribuyámoslo en 25 millones de familias por la vía de las pensiones, las becas, los créditos a la palabra. Porque esa redistribución del ingreso en México va a hacer que salgan millones de personas de la pobreza, y al salir de la pobreza va a haber progreso. Esa fórmula tan sencilla que es hacer justicia ya dio resultados. Acabamos de recibir la información que casi 6 millones de personas superaron la pobreza gracias a la política social de la Cuarta Transformación. En este sentido, ahora vemos pues muchos bancos del bienestar, vemos muchas formas de cobrar ya los apoyos o los derechos en este caso, pero cuando usted llegó, esto no existía. Y entonces se tuvo que echar mano de los servidores de la nación, y hubo un despliegue impresionante por toda la República Mexicana, casa por casa, ranchería por ranchería. Por favor, senador, recuérdenos esto, porque esto sí fue heroico. Mira, cuando llegamos, pues las instituciones de gobierno estaban concentradas aquí en la capital, grandes edificios. El programa social que más tenía interacción, que era uno que creó Salinas de Gortari, se llamaba Solidaridad, después Prospera, Oportunidades, fue evolucionando. Cambiando de nombre. Cambiando de nombre. Sí. Tenía dos problemas. El primero era la intermediación, el moche. Había intermediarios para manipular a la gente. Y ahí se perdía, entre eso y la administración, el 30%. Por otro lado, se evaluaba, así como las becas, en vez de que fueran universales, dándole igualdad de oportunidades a todos, se evaluaba. Y tú eras evaluado si eras pobre o no, si tenías lavadora o no. 64 preguntas te aplicaban. Y entonces, para aplicar esas 64 preguntas y ver si la gente comía chocolate o tenía lavadora o alguna de esas cosas tecnócratas, pues se gastaban otro 30% en la administración y en el personal y en las oficinas y en los vehículos. Y entonces, pues todo eso que se perdía, necesitábamos eliminarlo. Y tú, si vives en una comunidad indígena, por el simple hecho de vivir ahí, de pertenecer ahí, o si eres un joven en edad de preparatoria, te toca tu beca, te toca el programa de manera universal. Y entonces, pues imagínate, con la herencia de toda esta burocrática, el presidente le llamaba el elefante reumático. ¿Cómo podíamos llegar? Adultos mayores, hay 11 millones de adultos mayores en el país, pero el programa parcial que daban hasta la administración de Peña Nieto tenía un padrón de 5 millones. ¿Dónde estaban los otros 6? Bueno, pues entonces tuvimos que reconfigurar, y descubrimos que la única manera de hacerlo era si el gobierno iba a la gente y no la gente al gobierno. Y por eso, basado en el siervo de la nación, en general Morelos, se pensó en un grupo de compañeros, jóvenes, fundamentalmente, que se fueran a recorrer los 2.500 municipios del país
las cerca de 300,000 localidades a lo largo de los 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, a ir pueblo por pueblo, casa por casa, a identificarte, a tomarte una fotografía y a darte un instrumento de pago. No teníamos bancos, estaban destruidos. El programa inició con los bancos comerciales, pero ahí también surgió la idea de no solamente tener a los servidores y servidoras de la nación en cada pueblo, en cada colonia, en cada comunidad, sino que también construyéramos, reconstruyéramos lo que necesitas para que puedas tener acceso a los servicios financieros, que es un banco, el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos, y Internet para todos, e Internet para todos. Entonces, si hay conectividad y hay servicio financiero, entonces imagínate todo lo que se va a ahorrar y el desarrollo que genera en las comunidades. Me tocó el diseño de dónde íbamos a poner lo que hoy van a ser 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, y hoy ya migraron, ya el Banco del Bienestar se hace cargo de todos los programas y se hizo una recuperación sin expropiar, sin renacionalizar, simple y sencillamente aplicando la máxima de la austeridad republicana, que libera muchos recursos cuando se evita la corrupción. Imagínate que le dio para ser el banco más grande de México, que va a ser el Banco de los Mexicanos, que es el Banco del Bienestar. Algo importantísimo es que el decreto que crea al Banco del Bienestar menciona específicamente que hay que beneficiar a los pueblos indígenas y que los pueblos indígenas tengan una tarjeta y que tengan acceso a cajeros automáticos. Entonces, ¿cómo vislumbra usted, senador, si los pueblos originarios, después de 500 años de opresión, de olvido, ahora de pronto tienen un dinero, tienen una tarjeta, tienen acceso a Internet? Yo en mi libro Por el bien de todos, primero los indígenas, digo que tenemos que indigenizarnos porque ellos nos están poniendo la muestra. ¿Cómo se imagina, senador, el futuro de los pueblos originarios que han tomado la democracia participativa de una manera sumamente activa, más que nosotros, que estamos todavía sin entender lo que está pasando? Yo le llamo regresar a la esencia. Regresar a la esencia significa reencontrarnos con lo que siempre ha estado ahí. Sobreviven 68 culturas de pueblos originarios en nuestro país. Te puedo decir que en mi recorrido visité todas las culturas y tienen unas esencias indispensables para que fortalezcamos nuestra identidad. Y te puedo decir también que los pueblos originarios son la inspiración de la mayor parte de la política de bienestar. Te voy a poner unos ejemplos. El presidente me encargó alguna vez que le entregáramos el presupuesto de manera directa y sin intermediación a las escuelas para su mantenimiento y su construcción. Y empezamos por las comunidades originarias, fundamentalmente en los pueblos de usos y costumbres de Oaxaca, también en la zona, también en Puebla, Hidalgo, pero empezamos en Oaxaca. Y resulta que así como se discute y se practica el tequio, por ejemplo, que es el trabajo comunitario, si se entrega el recurso directo a las escuelas, se hace la construcción de aulas, se rinde cuentas en comunidad y se respetan los usos y costumbres. Si el gobierno construye un aula, se gasta con contratistas
1,5 millones de pesos. Si lo construye la comunidad, con los usos y costumbres, la están haciendo con 150,000 pesos. 10 veces menos. Otro ejemplo, la construcción de caminos artesanales en Oaxaca. Ahí está, se le entrega el presupuesto a los municipios de usos y costumbres con la condición de que se use la mano de obra de la comunidad de manera artesanal, y son unas obras de arte que si lo hubieran hecho el gobierno y los contratistas se hubiera gastado 2 o 3 veces más y se hubiera hecho menos. Nuestros pueblos originarios nos enseñan la defensa de la naturaleza. Son los guardianes ancestrales. Y es en nuestros pueblos originarios donde más se practica el consenso, la consulta a los ancianos, y donde un valor muy importante que nos hace mucha falta es la gratitud. Todos los pueblos originarios tienen manifestaciones de gratitud a la naturaleza, a los puntos cardinales, a el gran ser, a la comunidad, a la madre, al padre, a la familia. Si me preguntas hacia dónde vamos, es regresar a la esencia, volviendo a mirar los centros comunitarios de nuestros pueblos originarios. Esta política de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador nace cuando pues, fue director del Instituto Nacional Indigenista Chontal en Tabasco. Allí él se interna con los indígenas chontales y él lo dice, ahí aprendí a trabajar por el pueblo. Y entonces después esto mismo lo aplica como jefe de gobierno y después lo aplica como presidente de la República. Pero Andrés Manuel López Obrador, desgraciadamente, pues ya se nos va el próximo año. Y entonces la pregunta, senador, es cómo seguir profundizando en esta cuarta transformación con cambio, como lo está diciendo la doctora Claudia Sheinbaum, en favor de los pueblos originarios y que, como dijo el presidente en su toma de protesta en el Zócalo el 1 de diciembre del 2018, dice, sí, por el bien de todos, primero los pobres, pero los más pobres de los pobres son los pueblos originarios y por ello ellos serán mi prioridad por encima de todo. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo vislumbra usted, senador, seguir profundizando en el apoyo a los adultos mayores, en el apoyo a los pueblos originarios, que sin duda nos va a beneficiar a nosotros también? Es permanente la labor. Todos los días se va avanzando. Solamente se han sentado las bases de la transformación, porque una transformación como la que estamos viviendo, cuarta transformación, pues lleva un periodo de años, su profundización y su consolidación. Creo que con la entrega del bastón de mando, todo el mundo piensa que eso es un poder de decisión. En realidad es un legado, porque hay que continuar con la responsabilidad de no descansar hasta que no tengamos que decir por el bien de todos primero los pobres, sino tengamos que decir que todos somos iguales, que se logra superar la pobreza, que se protege a la naturaleza, por ejemplo, el recurso del agua. ¿Qué hay que hacer?
hay que seguir practicando esa forma de actuar, que es, hay que pensar en la empatía, en el bienestar de todas y todos. Hay que pensar en desterrar para siempre el individualismo, en tenerle amor a la tierra, a tu comunidad, amor a tu patria. Y aquí es en donde entra el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Dijo: solo el pueblo puede salvar al pueblo, ¿verdad? El actual presidente completó esa frase diciendo: solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La organización del pueblo es para defender el patrimonio nacional, para defender su identidad, para vigilar el destino de los recursos. La organización del pueblo es lo fundamental para crecer por la vía del desarrollo. Y entonces, ese es el futuro, así usted concibe, ¿no? Esto de decir, bueno, va creciendo la democracia participativa y vamos haciendo un complemento, y pues bueno, ¿qué más democracia participativa que en los pueblos originarios? Que es donde yo menciono un ejemplo de que, por ejemplo, Suiza, que se jacta de ser el país con más democracia participativa, hacen 4 consultas al año, y para hacer los caminos artesanales de Oaxaca hubo más de 400 asambleas. entonces yo pregunto en mi libro, entonces, ¿por qué ver a Suiza y por qué no ver a Oaxaca, no? Exactamente. Te voy a completar. Hay 200,000 escuelas. Imagínate 200,000 asambleas permanentes y que los niños aprendan a resolver los problemas en comunidad. Eso dicen los libros de texto, por cierto. Por eso no los quieren. No, dicen que eso es comunismo. Eso eso es preocuparte por tu comunidad, saber que tienes que hablar con los demás para llegar a una solución entre todas y todos. Otra experiencia es que la práctica de la rendición de cuentas, imagínate hacer una asamblea para decir, hicimos esto con el dinero, sobró, y sí, sobró, sí. Y regresan ahí, lo que se puede en la escuela es nuestra. Uh-huh. Imagínate que eso que logran hacer en las comunidades, ¿sabes que lo que le pasa si alguien se clava un centavo? Ahí el pueblo se lo acaba, ¿no? Pero no lo hace por principios, uh-huh. Pero también porque es muy importante la opinión de la comunidad. Ahorita yo he estado recorriendo las unidades habitacionales en Iztapalapa, por ejemplo. No se alcanza a hacer ni el comité de vecinos, porque hay el individualismo y cada quien hace lo que quiere. Entonces imagínate todo lo que tenemos que aprender si aplicáramos esa cultura aquí en las grandes zonas urbanas. Ahorita estamos promoviendo, aprovecho para que nos ayudes, la recolección de firmas, porque tenemos que aprobar la nueva Ley General de Aguas. El agua se va a acabar. ¿Y sabes cuál es una de las propuestas fundamentales? Que creamos las Contralorías Ciudadanas de Defensa del Agua y la Tierra, que tengan rango de ley. Porque, por ponerte un ejemplo, yo estuve en la región lagunera, en un acuífero como el de la laguna, la madre naturaleza le inyecta
400 millones de metros cúbicos de agua al año. ¿Sabes cuánto le sacan todas las industrias que contaminan? 2,000 millones. 5 veces más de lo que ingresa. Y entonces piensa en una poza, en un vaso con agua, que te tomas 5 veces más en cada trago de lo que te sirves. Entonces el agua se va a acabar, ¿verdad? La única alternativa es vigilar los pozos de extracción, pero necesitas a la comunidad volcada, verificando cuánta agua sale de los pozos y que no se estén otorgando concesiones de manera corrupta. Aquí hay algo muy importante. Soy de Coahuila, entonces conozco el problema en Torreón y en Durango. Y cuando el presidente de la República lo nombra usted para ir a solucionar el problema, que no era ninguna miel sobre hojuelas, esto porque estaba pues todo el aparato gubernamental en contra. Cuéntame esta experiencia de que los gobernantes estén en contra de que haya agua potable, agua para tomar, cuando pues ellos se deben al pueblo, pero tuvo que ir usted, senador, para decirles, a ver, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Debió haber sido algo dantesco, algo kafkiano, el ir a decirle a los periodistas y a los panistas, por favor, dejen la politiquería y vamos a que haya agua pura en Coahuila y en la laguna. Pues mira, ¿qué pasaba? Es comarca lagunera porque hay un acuífero, una poza bastante extensa de agua en esa región. Por eso ahí se establecieron desde 1532 las primeras comunidades. Justo en la ribera del río Nazas, que viene de la cuenca alta de Durango y que pasa por el cañón de Fernández. Ahí, esa comarca lagunera, esa poza, se alimenta de ese río, y también el Aguanaval, 2 ríos. Entonces ves un desierto, y es un oasis en el desierto, por eso la comarca lagunera. Resulta que estamos sobreexplotando el acuífero y secando los ríos. El Padre Nazas ya lo secaron hasta casi el cañón de Fernández. Y cada vez, para obtener agua para el consumo humano, se tienen que perforar pozos con mayor profundidad. Entre más profundos son los pozos, más se mezclan sustancias como el arsénico. Por eso hay 12 veces más casos de cáncer en Torreón, en Lerdo, toda la región lagunera, que en cualquier otra parte del país, porque estás tomando agua con arsénico. Pero el problema de llevar agua saludable significaba que había que extraerla de la presa que construyó primero el general Cárdenas, otra después en los 60s, para que el agua de la presa, que nace en las montañas, viene limpia, se tomara una parte de esa agua que baja por el río Nazas y se mandara a una potabilizadora y dotara de agua saludable, libre de arsénico y de contaminación, a 1.600.000 personas que viven en la región lagunera, fundamentalmente en Torreón. Nada más que había un detalle que no sé quién había propuesto, que el punto de extracción, la represa donde se desviaba el volumen de agua para el proyecto, lo metieron en el agua, en la zona natural protegida del cañón de Fernández. Entonces, justo los pobladores que están ahí desde mucho tiempo atrás, imagínate ahí en un ejido que se llama
la Loma y la Goma. Ahí se fundó hasta la División del Norte en la Revolución. Pues es gente muy avispada, que son ejidatarios que cuidan sus terrenos y cuidan el cañón de Fernández, que es lo que le queda a la naturaleza. Todavía hay sabinos y fauna, un lugar hermoso. Bueno, pues fui a ver a 1,200 ejidatarios a su casa, ahí a la parcela. Todo el mundo vive cerca de la parcela, y llegamos al consenso de mover el punto de extracción fuera del área natural protegida. Y entonces todos los ejidos, 6 ejidos que se oponían, me firmaron el acuerdo. Me lo firmaron los ecologistas, me lo firmaron los investigadores, me lo firmaron todos los políticos, y planteamos que no se involucraran los asuntos políticos. Pues mira, la obra, esperemos que a finales de año ya esté hecha. Y yo fui a ver al presidente y le dije: aquí la entrego, libre de conflicto social. ¿Sabes quién me dijo dónde debía de establecerse el punto de extracción sin afectar a la madre naturaleza, a la madre tierra y al padre Nazas? Un indígena. Me lo dijo los ejidatarios que ahí han estado toda la vida. Él me llevó, me dice: esto se traen investigadores de todo el mundo, una serie de cosas. Pero me llegó y me dije: yo le voy a decir en dónde. Y me llevó físicamente. Tomó una varita, tiene una forma de llamar que no me acuerdo. Sí, Sauri. Exactamente, ¿sí? Para enseñarme eso. Y me dice: póngalo aquí. Un anciano respetable. Bueno, ahí está construida ya la planta derivadora, perdón, la presa derivadora y la planta potabilizadora. Acaba de anunciar el presidente que ese proyecto pues va bastante bien. Se está construyendo el acueducto, las tuberías para llevar agua saludable, y está resuelto. Va a haber agua saludable en la laguna. Nada más que tenemos un pendiente. Tenemos que ir por más. Y tenemos que evitar la sobreexplotación del acuífero. Imagínate. Si nos llueve, entran 400 millones de metros cúbicos. Pero le estamos sacando 2,000 al año. Entonces un día se va a acabar. Entonces esta ley hace que se regule y que haya contralorías ciudadanas que vayan a vigilar que no lleguemos al punto en donde ya no hay regreso, que tengamos una segunda oportunidad. Senador, esto, y ya para cerrar la entrevista, esto me lleva a una propuesta que le leí para Iztapalapa, y bueno, usted está levantando la mano para participar en la elección de Iztapalapa con una propuesta sobre el agua, precisamente. Entonces esto me lleva a preguntarle cómo vamos, cómo va con su proyecto, porque usted es una persona que su perfil es bajo porque siempre está usted organizando tras bambalinas. Usted está haciendo estas gestiones como la que fue a hacer a la laguna, como la organización de los jóvenes, de los servidores de la nación, que muchas veces no se ve ese trabajo, pero es muy fructífero, es muy positivo, y de pronto ¡fum!, brinca o puede brincar a la palestra ya política de la elección popular. ¿Cómo está llevando a cabo este brinco del bajo perfil al alto perfil, y cómo va usted en sus planes para contender por Iztapalapa? Pues mira, sí estoy iniciando con un perfil más público y mediático. De hecho, si tú revisas, nunca he dado entrevistas en los 25 años que llevo colaborando con el presidente. 3 años de secretario de organización y 3 años de funcionario, pues es nula
la generación de entrevistas, porque es mucho trabajo, más bien es por eso. Pero ahora también es parte de lo que llamo regresar a la esencia. Pues hay una reflexión. El presidente ya no va a aparecer en la boleta para el 2024. Y aunque afortunadamente ahorita ya tenemos a la coordinadora, pero ¿cómo vamos a enfrentar esa situación para darle continuidad a la cuarta transformación? Entonces yo le digo regresar a la esencia. La gente vota por tres cosas. Vota por una persona, vota por un partido o vota por un proyecto. La persona por la que todos están de acuerdo, que es el presidente, que llegó con 30 millones de voluntades, pues ya no va a estar en la boleta. Los partidos tienen el problema que cambian de repente, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado en varios partidos, pero ¿por qué hay que fundar uno nuevo? Porque se van echando a perder. Pero el proyecto trasciende. Entonces, yo enfoqué mi nuevo perfil público pensando en un proyecto. Y sí, se llama Sentimientos de Iztapalapa, basado en sentimientos de la nación. Y su primer paso es Agua para Iztapalapa. Y es un proyecto que esa península extraordinaria, donde está el Cerro de la Estrella, es una cordillera de volcanes que terminan en la Sierra de Santa Catarina, que no tienen agua. Y resulta que ahí ancestralmente es una península donde se unían las aguas dulces del lago de Xochimilco con las aguas del lago de Texcoco. Donde hoy es la central de abasto se puso eran las chinampas. O sea, había abundancia de agua porque simplemente era un lugar en donde había un extraordinario lago. Pero ¿qué pasa con la urbanización? Pues se pone una capa de pavimento y de construcciones, y cada año llueven millones de metros cúbicos que en vez de que recarguen los mantos acuíferos, chocan con el pavimento, inundan las calles y se van por el drenaje profundo a revolverse con las aguas negras y contaminadas. Se va al caño. Agua para Iztapalapa significa que cosechemos esa agua con pozos con pozos de inyección, de tal manera que construyamos la infraestructura que permita regresarle a la madre tierra lo que siempre ha tenido esta zona privilegiada y tener una segunda oportunidad. Pero esa infraestructura, más aparte las tuberías con sus fugas y sus faltas de mantenimiento, se pierde el 40% del agua que nos llega. Entonces, Agua para Iztapalapa significa una inversión, así como lo logramos hacer en la laguna, hacerla en el oriente de la ciudad. Y ese proyecto, sea o no yo beneficiado en las encuestas, es un asunto que vamos a empezar a promover recopilando firmas. Son 3 pasos. 1, aprobar la nueva Ley General de Aguas para evitar la sobreexplotación y la comercialización del agua. Tener una segunda oportunidad. 2, hacer el proyecto Agua para Iztapalapa. Y 3, juntar, si se pueden, millones, pero en mi esfuerzo van a ser miles, 500,000 de firmas de iztapalapenses que respalden el proyecto Sentimientos de Iztapalapa, y que con ese proyecto quien aspire a ser presidenta de México, jefa o jefe de gobierno, porque apenas se van a hacer las encuestas, le firmen ese compromiso con el oriente de la ciudad. Si ese movimiento se logra, pues ya, si alguien opta porque yo sea representante popular, alcalde, que sí lo quiero ser, ya será
el momento de decisión de la gente. Y si no, estaré apoyando a quien gane la encuesta. Pues, senador, es una actitud sumamente noble, sumamente que quisiéramos ver en otros personajes a nivel nacional, sinceramente, su postura. Pero pues bueno, usted es un hombre de lucha, esto es un hombre que viene de mucho tiempo atrás, y eso se nota al momento de citar a Morelos, al momento de citar los sentimientos de la nación, porque como nuestro presidente dice, pues la historia es la que nos dice hacia dónde van las cosas, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Senador, le agradezco mucho esta interesantísima entrevista, y pues bueno, le deseamos todo el éxito en este plan para el rescate del agua en Iztapalapa, y creo yo que será sin duda un ejemplo a seguir para toda la República Mexicana. Muchas gracias, estate pendiente. El martes a las 12 del día tenemos el día miércoles próximo a las 12 tenemos conferencia de prensa aquí para hacer esta convocatoria. Y esto es para todo el país. Que tengamos esta nueva ley general de aguas es poder tener un marco jurídico para una segunda oportunidad. Es aquí y ahora. Pues muy bien, muchas gracias, senador. Gracias. Y pues bueno, estaremos al pendiente de su conferencia de prensa. Gracias, José Alfredo.